Buenas noches mis queridos amigos, un gusto y un placer poder estar con ustedes en esta hora nuevamente. Ahora queremos entrar en un tema donde muchos quizás no lo conocemos y muchos quizás sí lo conocemos, pero este tema va para aquellas personas que no conocen cómo pueden ejercer o cómo pueden llevar a cabo la misión que Dios nos ha dejado hacer en esta tierra. Muchas veces nosotros queremos prepararnos muchísimo para llevar a cabo la misión de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, eh, encontramos cuál es la herramienta que Dios le dio a Jesucristo para cumplir la misión. Jesucristo cumplió todo lo que el Padre le dijo, pero le dio herramientas específicas, herramientas especiales para poder llevar a cabo. Y Jesucristo eh, eh, tuvo esa herramienta, pero con su gran amor y misericordia, Él también supo compartir eso, lo que Él tenía o lo que el Padre le había dado. Ahora, ¿qué herramienta es? Lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18. Lo vamos a leer ahorita. Mateo 18, 28, 18. Y la palabra es muy clara. Dice el 18. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí el Señor le da autoridad a Jesucristo, porque todos se lo dieron a Él para llevar a cabo la obra. Entonces, también lo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 19, que Él también comparte eso. Dice el 19, vamos a ver el versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Aquí Jesucristo también le está dando autoridad a los discípulos para llevar a cabo la obra. Entonces, Dios le dio autoridad a Jesucristo para poder ejecutar todo lo que había aquí en la tierra. Entonces Jesucristo también manda a sus discípulos a hacer eso. Si tú y yo somos discípulos de Jesucristo, entonces también nosotros debemos de tener esa autoridad, ese poder para llevar a cabo la obra de lo que Dios nos mandó a hacer en esta tierra. Si volvemos a ver otra vez en el mismo libro de Mateo 28, 19, si lo podemos ver también, el 28:19 dice: Por tanto, id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Él les manda a hacer la obra, o Él nos manda a hacer la obra. Pero en el 18 es donde nosotros nos enfocamos, que el Padre le había dado todo a Él. Se le promete autoridad y poder al pueblo de Dios para proclamar el Evangelio por todo el mundo. Pero siempre ellos deben obedecer el mandamiento de Jesucristo de esperar la promesa del Padre, la cual es el poder del Espíritu Santo derramado en el día de Pentecostés. No se puede esperar que el poder de Hechos 1:8 acompañe ir a las naciones si no se sigue antes, antes la norma de Hechos 1:4. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos da el poder, nos da la autoridad para ir a ser discípulos. Pero muchas veces nosotros lo que queremos obtener primeramente, a veces un estudio teológico más lógico. Pero a veces nosotros tenemos que buscar bien en la palabra qué es el punto, cuál es la base fundamental que Dios le dio a Jesucristo. Y solamente le dio poder y autoridad para hacer. Porque nosotros podemos tener
poder, pero no podemos tener la autoridad de hacerlo. O si tenemos la autoridad, pero no tenemos el poder, entonces Dios le dio el paquete completo a Jesucristo, y Jesucristo le viene dando también a sus discípulos. Es necesario también que nosotros aprendamos eso, que es lo que Jesucristo tenía, como para que todos aquí en la tierra le obedecieron a Él. Aún los espíritus lo obedecieron a Él, salieron cuando Él los sacó en los cuerpos de las personas donde ellos estaban tomando posición, aquellos cuerpos. Cuando llega Jesucristo con el poder y la autoridad, Él saca a esos malos espíritus, y eso también lo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante. El versículo 1 vamos a ver del capítulo 10, para que nosotros estemos bien enseñados, porque si no vamos a cometer graves errores. Y aquí no se trata de cometer errores, sino que se trata también de que nosotros vayamos a hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Dice en el versículo 1: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió en dos delante de la cual a toda ciudad y en lugar donde él se había. Entonces él también le da, y en el versículo, él manda a los discípulos, pero él les da siempre la autoridad, y él hace todo lo que Dios, o él hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces nosotros debemos de ser obedientes, para que ese poder y esa autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, debemos de tomarlo siempre en serio y en cuenta, porque de lo contrario nosotros no vamos a poder hacer las cosas como para llevar a cabo la obra que nuestro Señor Jesucristo nos manda hacer. Es muy necesario escudriñar la palabra, es muy necesario tomar un tiempo en la palabra, para que nosotros vayamos siempre preparados conforme a la palabra de Dios, y no conforme nuestra ideología, nuestra teoría, sino que conforme la palabra de Dios. Y de esa manera nuestros viajes o nuestra misión va a ser tan efectivo cuando nosotros vamos a hacer algo. Pero si nosotros no estamos guiados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a cometer graves errores, como está en el libro de Hechos capítulo 19, en el versículo 11 en adelante, cuando unos hombres vieron cómo Pablo sacaba los malos espíritus. Pablo y Pedro sacaban malos espíritus, entonces ellos querían tomar también de lo que ellos llevaban, pero ellos nomás vieron y luego fueron también a queriendo sacar malos espíritus en otros cuerpos. Pero los malos espíritus reconocían quién era Pedro y quién era Pablo. Y cuando esos discípulos, digamos que discípulos, aunque ellos no eran discípulos, aquellas otras personas, fueron también a hacer lo que Pedro y Pablo estaban haciendo, pero ellos salieron reprendidos, salieron linchados, por decirlo, por el mal espíritu, porque ellos no tenían el poder ni la autoridad para llevar a cabo la obra. En cambio, Pedro y Pablo llevaban esa autoridad, ese poder, porque nuestro Señor Jesucristo les delegó. Nosotros también tenemos que entender que si no estamos conectados con nuestro Señor Jesucristo, si nosotros no tenemos esa comunión, esa intimidad con nuestro Señor Jesucristo, no podemos obtener ese poder y esa autoridad para ir a hacer la obra. Por eso muchas personas fracasan, muchas personas fallan, o muchas personas se sienten frustrados porque no están respaldados por el Espíritu Santo. Pero cuando esa persona está respaldada por el Espíritu Santo, se le hace más fácil llevar a cabo esa obra. Pero para eso hay que llevar un proceso, hay que tener esa comunión siempre, para que nuestro Señor Jesucristo nos dé el poder, la autoridad, y el Espíritu Santo nos guíe a hacer la obra como Él quiere que se haga. Entonces es muy necesario que nosotros vayamos siempre
tomar un tiempo antes de hacer cualquier cosa, aún incluso cuando vamos a enseñar o cuando vamos a predicar, siempre tenemos que tomar un tiempo constante, siempre tenemos que tomar un tiempo bien con el Señor para que nuestra prédica o nuestra enseñanza sea efectiva en las vidas de las personas. Porque de lo contrario nosotros seremos solamente como un símbolo que no tiene nada, solamente puro ruido y no tiene poder, no tiene valor la palabra. Entonces es muy importante que si cuando tú quieres enseñar o quieres predicar, tienes que estar siempre en comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque Él te va a respaldar o Él nos va a respaldar lo que nosotros queremos hacer. Así es que siempre con ánimo, siempre listos, porque sabemos que grandes cosas vienen para nuestras vidas. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.